Borehamwood, al sur de Hertfordshire, es conocido como el Hollywood británico por su cercanía a Elm Street Studios. Y también es el lugar que Joy Briscoe eligió para vivir en 1994, cuando se marchó de Londres con sus dos hijas, Sabrina de 13 años y Katie de solo año y medio. Algunos niños son más traviesos, otros menos, pero Katie era muy obediente. Una niña que siempre fue muy sencilla, educada, muy tranquila. Nunca le escuché decir algo como no me gusta esa persona o esa persona me cae mal. Siempre estaba riendo, feliz y contenta. Katie no era de esas chicas que están deseando que llegue el fin de semana para maquillarse, ir a la discoteca, beber alcohol y fumar. Solo mostraba interés por estudiar, la iglesia y la familia. Katie estuvo vinculada a la iglesia de la zona desde muy pequeña. Todos querían a Katie. Era una niña adorable que llegaba cada domingo a la iglesia con una gran sonrisa. Solía sentarse en la parte de atrás, en el último banco, con las demás chicas de la congregación. Todos la querían. Era encantadora. En 2007, cuando Katie tenía 15 años, se convierte en tía por primera vez de una niña, y solo un año después nacerá su sobrino. Quería estar siempre con ellos. No pasaba un día en que no los viese o se quedara de canguro. Incluso estando yo en casa insistía en quedarse. Su intención era que la dejásemos de ver como la pequeña de la casa. Por eso hacía esas cosas. Además del amor de sus sobrinos, Katie tenía mucha creatividad, talento y pasión. Era una gran artista. Se pasaba el día dibujando. De hecho, para nuestros cumpleaños siempre nos decía, te voy a regalar un dibujo, así llevará mi toque personal. Y siempre lograba dibujar algo que sabía que nos iba a gustar. Siempre estaba dibujando. Su manera de expresarse era a través del trabajo. Cuando terminó bachillerato en 2008, decidió matricularse en el West Harts College en Watford, donde pudo desarrollar su talento artístico. Era muy responsable y le encantaba lo que hacía. Por eso sus notas eran siempre excelentes. Katie cursó la diplomatura de 2 años de arte y diseño, y en 2010 comenzó a estudiar la titulación con honores de diseño gráfico e ilustración. En la universidad conoció a un chico llamado Tony Busby. Tony Busby era un chaval de 18 años que en 2009 se matriculó en la misma Universidad de Arte y Diseño y estaba especializado en artes gráficas. Tony y Katie no estaban en el mismo curso, pero tenían asignaturas similares y eso les hizo coincidir en alguna sala de estudios de la universidad. Y como ocurre en la sociedad actual, además de ser amigos en la universidad, también establecieron contacto a través de la famosa red social de Facebook. Y a través de esta red social fue como desarrollaron su relación. En la primavera de 2011, Tony le pidió vía Facebook una cita formal a Katie. Cita en 2011. Fue a ver una película. Katie continuó su pero su relación con Tony, y si le preguntaban de una manera más directa, solo decía que todo estaba bien. En realidad nunca supe al 100% que Katie tuviese novio. Alguna que otra noche teníamos charlas de chicas. Yo le preguntaba, ¿Katie novio? Otra, ¿Katie novio? Sonreía. No sé si le incomodaba realmente hablar del tema o estaba actuando como cualquier adolescente. debido a su relación con Tony Busby, Katie comenzó a hacer nuevos amigos a través de la red.
Muchos de los contactos de Tony le enviaron solicitud de amistad en Facebook. Katie aceptó muchas solicitudes de mediados a finales de 2011 y estableció especial contacto con 4 personas que decían ser amigos de Tony Buzbee. Sus nombres eran Dan Dress, Sin o Cynthia Darwin, Shane Pluon y Crystal Stanward. Una vez se agregó a su lista de contactos, le preguntaron si era ella con quien estaba Tony. Luego averiguamos que Tony, Katie y esas 4 personas participaban en conversaciones por Facebook. Gracias a Tony, Katie tenía un nuevo círculo de amigos. En realidad, nunca conoció a ninguno en persona y apenas sabía nada de ellos. Katie nunca imaginó que aceptar aquellas solicitudes de amistad le harían vivir una auténtica pesadilla. En julio de 2011, Katie Briscoe, de 19 años, estaba acabando su primer año de titulación en arte en la West Hart College en Watford. Había empezado a ver a un chico de 18 años, Tony Buzbee. Pero la pareja decidió llevar la relación en secreto. Katie les habló a sus amigas de Tony Buzbee, pero sin entrar en detalles. Sabían muy poco de él. Aunque Katie y Tony decidieron llevar su relación en secreto, sabemos que Katie le confesó a una de sus amigas que estaba enamorada de él. Katie nunca habló a su familia de su nuevo novio. Tenía la impresión de que se estaba viendo con alguien, pero por alguna razón ella no quería hablar del tema. Para mayor desconocimiento de su familia, Katie no solo tenía un novio secreto, también había entablado amistad con 4 personas a través de Facebook gracias a él. La primera solicitud de amistad que aceptó Katie fue la de un chico llamado Dan Dress. Dan Dress se presentó como uno de los mejores amigos de Tony y le preguntó si no le había hablado de él. Según la información encontrada en Facebook, a Dan Dress se le relacionaba con varios episodios de actividad delictiva, incluido consumo y tráfico de drogas. Dan Dress le describió a Katie un Tony Buzbee muy diferente al que ella había conocido hasta el momento. Pero Dan no fue el único en mostrar interés en la nueva novia de Tony. Katie también contactó con Cynthia Darwin, a la que llamaban Thin, una chica de 19 años de Camden, Londres. Al parecer, Tony Buzbee y Cynthia Darwin habían sido más que amigos en el pasado. Encontramos mensajes que confirmaban que habían mantenido una relación, aunque no muy estable. Según ciertas conversaciones encontradas en Facebook, era evidente que Sin Darwin pretendía reconquistar el corazón de Tony Buzbee. Pero ahora él estaba con Katie, una relación que habían ocultado a sus familias. Sin embargo, en el verano de 2011, la hermana mayor de Katie conoció de manera inesperada a su novio secreto. Yo bajaba las escaleras de casa y Katie estaba con él en la puerta. Nos quedamos callados hasta que ella me lo presentó, porque me había quedado de piedra. Entró en casa y se sentó en el sofá que tenemos junto a la ventana. Su presencia me resultó algo incómoda. Así que fui a hacer unas cosas y cuando volví a los 2 minutos al salón, se había ido. Aquello me pareció muy extraño y nada educado por su parte, pero sobre todo muy extraño. Cuando la madre de Sabrina y Katie, Joy, conoció al novio de su hija pequeña, tampoco le dio buena espina. Un día iba por la calle en Borehamwood y justo me encontré con ellos dos de frente. Pero yo no me di cuenta de que era Katie y ese chico hasta que no los tuve justo delante. Recuerdo que Katie me paró y me dijo, «Hola, mamá». El chico se apartó mientras nos saludamos y se quedó mirando. Aun sabiendo quién era yo, no hizo ni el simple amago de saludarme. Cuando llegué a casa, Katie ya estaba allí y le dije, «¿Quién era el chico con el que ibas?».
Fue ahí cuando se cerró en banda y no volvió a responder a ninguna pregunta. Tony Buzby no había causado buena impresión a la familia de Katie. Estaban decididos a averiguar todo lo posible del misterioso novio. Empecé a preocuparme. Yo cada vez hacía más preguntas y ella cada vez tenía menos ganas de contestar. Así que en realidad nunca conseguí descubrir nada más. Nada. Mientras tanto, Katie seguía en contacto con sus nuevos amigos, a los que había conocido a través de Tony: Dan 3, Sean Darwin, Shane Pluon y Crystal Stanward. En la mayoría de conversaciones que este grupo de amigos mantenían por Facebook, hablaban de bebidas, a veces de drogas y sobre todo de por dónde salir de fiesta. Pero Tony cada vez compartía menos todo ese estilo de vida. La razón de todo aquello era impresionar a Katie. No quería que ella le relacionara con ese tipo de comportamientos. Katie nunca conoció en persona al círculo de amigos de Tony, pero uno en particular estaba deseando conocerla a ella. El 9 de diciembre, Sean Darwin le envió un mensaje a Katie con la intención de quedar los tres juntos: Sean, Katie y Tony. So, I've been trying to get Tony to agree to let me meet you, and he finally has. So, when are you free? I am so looking forward to meeting you. Al parecer, Sean Darwin había tenido un romance con el actual novio de Katie y estaba muy interesada en conocer a quién la había reemplazado. Sean, Tony y Katie quedaron para reunirse la noche del 23 de diciembre, en donde yo describiría como el lugar más recóndito en medio del bosque. Pero Sean Darwin tenía muchos motivos para escoger ese sitio como punto de reunión. ¿Realmente Sean Darwin quería conocer a Katie o tenía en mente un plan mucho más siniestro? Quedar en un lugar como ese, un bosque solitario en mitad de la nada, es una idea que cuanto menos llama la atención. El 22 de diciembre ya tenían planeado el encuentro. Ya estaba todo listo, pero como Katie había decidido llevar su relación en secreto, su familia tampoco sabría nada de esto. Era viernes y la noche de los viernes solíamos ver una película o salir a cenar en familia. Me dijo que no le pidiera nada y le dije, ¿por qué no? ¿No quieres cenar? Y me dijo que había quedado en casa de unos amigos. Y le dije, vale, yo te llevo. Te llevo en coche. Y le comenté, me estás engañando y vas a quedar con tu novio. Me dijo, ¿por qué dices eso? No he quedado con él. Pero insistí, creo que sí has quedado con él. Finalmente, sin confirmar a dónde iba verdaderamente, Katie salió de casa y se marchó al lugar donde había quedado con Tony. Sorry I'm late. Sabrina just kept going on and on. She knew I was going to meet you and she would not let it drop. Doesn't matter. No, come on. I'm sorry. No, it's fine, we're gonna be late, come on. Katie y Tony se dirigieron al lugar donde el trío había acordado reunirse, pero cuando llegaron no había ni rastro de la exnovia de Tony. La pareja esperó bajo el frío de aquella noche de diciembre y a oscuras. She can't be too far off. Shane! It's a voicemail. Katie? Cuando Sabrina se levantó a la mañana siguiente, Katie no estaba donde se supone que debería estar. No estaba en su cama. Bajé al salón y la encontré dormida en el sofá. Katie. Hi. What are you doing down here? Me dijo, llegué tarde y me puse a trabajar en el portátil. Pero eso no fue así. Lo que realmente ocurrió fue que Katie había estado conectada a Facebook. I am so sorry, Katie. I am so stupid. You must hate me.
La mañana de aquella Nochebuena de 2011, Finn y Katie habían estado chateando y Finn le explicaba que no había podido llegar a la cita porque se había perdido. Pero Finn seguía muy interesada en quedar y pretendía que se vieran aquella misma noche. Katie no conocería a la enigmática exnovia de Tony hasta Año Nuevo. Hasta entonces, Katie celebraría aquella Navidad en familia. Fue una Navidad bastante tranquila para todos. Estaban siendo unos días preciosos. Comidas navideñas, todos los regalos. Lo pasamos muy bien. Fue una Navidad preciosa y fue genial estar juntos. Al día siguiente, el famoso Día de las Cajas, Sabrina había quedado para salir por Londres y Katie se ofreció para quedarse cuidando a sus sobrinos. Sabrina habló con ella justo después de las 7 de la tarde. Le pregunté por los niños y me dijo que ya estaban en la cama. Le dije, genial, qué bien. No tenía de qué preocuparme. No estaba preocupada, sabía que estaban seguros en mi casa. Sabía que ella estaba segura en mi casa y que no iría a ningún sitio. Pero después de aquello, Katie no volvió a coger el teléfono. Nadie me cogía el teléfono, pero sabía que los niños estaban durmiendo y pensé que seguramente ella estuviera con los cascos puestos. Algo nada raro y simplemente no lo escuchó. Pero seguí llamando e incluso dejé varios mensajes. Nadie contestaba, pero no era la primera vez que ocurría algo así. Por eso no me puse nerviosa, pensando en que podía haber ocurrido algo. Llamé a mi madre y le dije que estaría de vuelta a primera hora de la mañana, pero que si podía pasar por casa para ver que todo estaba bien. Su madre trabajó la noche del Día de las Cajas y en cuanto terminó su turno fue a casa de Sabrina. Aparqué junto a la casa y en cuanto me acerqué a la puerta vi que estaba manchada de sangre. De repente escuché que mis nietos decían, abuela, abuela, Katie está muerta. No quería asustarles y les dije, abridle la puerta a la abuela, sin sonar alterada para que ellos se tranquilizaran y por fin me dejaron pasar. Cuando entré me dijeron que Katie estaba tirada en el suelo de la cocina. Katie? Katie? La fui a incorporar y entonces noté que estaba fría y supe que estaba muerta. Llamé al servicio de emergencias y cuando llegaron al cabo de unos minutos, yo aún mantenía la esperanza de que me dijeran, está bien, la llevamos al hospital. Entonces me dijeron, lo siento, es demasiado tarde. Ahí fue cuando me di cuenta de que se había ido y lo primero que pensé fue, ni siquiera había podido despedirme de mi hija. Katie había recibido hasta 23 puñaladas. Y en todo aquello había algo espeluznantemente claro. Katie debía conocer a su asesino. El Día de las Cajas de 2011, Katie Briscoe, de 19 años, se quedó cuidando a sus dos sobrinos en Borehamwood, Hertfordshire. Cuando su madre pasó a verla a la mañana siguiente, encontró el cadáver de su hija en la cocina. Había recibido 23 puñaladas. Esperaba que me dijeran que podían hacer algo, que era un error, porque no podía creer que mi pequeña hubiese sido asesinada de aquella manera. Incluso cuando me confirmaron que mi hermana había sido asesinada, no podía creerlo, porque no conocía a nadie que quisiera hacerle tanto daño. Pero aquella casa, convertida en el escenario de un crimen,
comenzó a revelar los últimos momentos de Katie y multitud de pistas sobre su asesino. La puerta no había sido forzada y tampoco había signos de forcejeo o trifulca. Sea lo que fuere lo que había ocurrido, no había sido ni un asalto ni un ataque. Katie había dejado que aquella persona entrara en la casa, pasara al salón e incluso estuviera con ella en la cocina, donde finalmente fue atacada. Estaba claro que aquel individuo era alguien que Katie conocía. Parece que Katie invitó a pasar a su propio asesino. La policía enseguida entendió lo que allí había sucedido una vez que el individuo entró en la casa. Katie sufrió un terrible y contundente ataque por parte de su asesino. Presentaba múltiples heridas de arma blanca y, si soy sincero, estoy seguro de que nunca lograré borrar aquella imagen de mi cabeza. Mientras el equipo de forenses examinaba la escena del crimen, el teléfono y el portátil de Katie eran analizados y también se revisaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia. La policía habló con la madre y la hermana de Katie para ver si sabían de alguien que quisiera hacerle daño. No se me ocurría nadie capaz de querer atacarle de aquella forma, así que para mí todo aquello era como un sinsentido. Me parecía imposible que ella conociera a alguien capaz de aquello. La familia de Katie nos contó que sabían que estaba saliendo con alguien, pero tampoco pudieron informarnos mucho más. Ni siquiera sabían el nombre. Fue a través del grupo de amigas de Katie como logramos saber que la persona con quien mantenía una relación era Tony Buzbee. La pareja había hecho todo lo posible por mantener la relación en secreto. Pero ahora la policía tenía un hilo del que tirar. Inicialmente la policía no encontró que Tony Buzbee tuviera antecedentes criminales, pero logramos encontrar la dirección de su domicilio. Los agentes fueron a casa de aquel chico de 18 años. La primera vez que fuimos a casa de Tony Buzbee, él había salido y nos abrió su madre. Le preguntamos si sabía dónde había estado la noche anterior. Le contó a los agentes que Tony salió el 26 por la tarde y volvió a casa a eso de las 8:30 a por la documentación, porque iba a tomarse algo al pub. Así que volvió a salir y regresó alrededor de las 10 de la noche. Según el relato de la madre, Tony no parecía de muy buen humor cuando regresó a casa. Como los agentes no lograron hablar con Tony Buzbee, regresaron al poco tiempo y esta vez sí estaba en casa. Le dijimos que queríamos hablar sobre Katie, que sabíamos que tenían una relación. Entonces saltó a la defensiva y dijo, no tenemos ninguna relación. Pensé que quizá le daba vergüenza hablar de chicas o novias delante de su madre. Así que le pedí que nos acompañara a la comisaría para poder hablar en privado. En el coche confesó que conocía a Katie y que habló con ella por teléfono la tarde anterior mientras él iba al súper y ella cuidaba de sus sobrinos. Y sobre las 8:30 pasó por casa, una versión muy diferente a la que nos contó su madre. Pero no podíamos establecer con certeza dónde había estado Tony Buzbee entre las 8:30 y las 10 de la noche. Al parecer, Tony Buzbee tenía algo que esconder. Al llegar a la comisaría empezó a preguntar por qué estábamos allí, o qué le había pasado a Katie, y por qué tantas preguntas sobre ella. Su comportamiento de camino a la comisaría preocupó a los dos agentes, que tomaron todo en consideración. El hecho de que él y Katie mantenían una relación, el hecho de que al asesino de Katie le habían dejado entrar en la casa por propia voluntad. Además, la versión de los hechos dada por la madre de Tony fue muy diferente a la que nos dio él, y esto nos permitió arrestar a Tony como sospechoso del asesinato de Katie. El 27 de diciembre de 2011, en la comisaría de Hatfield, Tony Buzbee era arrestado como sospechoso de la muerte de Katie. En cuanto se produjo el arresto de Tony Buzbee, la policía incautó toda su ropa y se comenzaron a hacer los exámenes pertinentes, entre ellos el examen forense de su casa, que fue precintada. A la mañana siguiente, Tony pidió hablar con un agente. Estaba decidido a cambiar su declaración.
Me contó que la noche anterior había mentido y que en realidad había ido a hacerle un favor a un amigo. Aquel favor iba a meterle a ambos en problemas, así que solicitó un abogado antes de seguir hablando. La pregunta era, ¿cuál era aquel favor? ¿Y a quién estaba protegiendo Tony? Más tarde, aquel 28 de diciembre de 2011, Tony Buzbee confirmó de forma oficial lo que había dicho anteriormente en la celda. I hereby categorically confirm that I have absolutely no knowledge or awareness of any such murder whatsoever. Tony confirmó que no había vinculación entre él y la muerte de Katie, pero sí delinquió la noche del Día de las Cajas de 2011. I have nothing further to add at this stage. Aquel día se negó a seguir colaborando. Pero a las 10:30 de la noche solicitó hablar con un agente. I want to tell you what really happened on that night. Parecía que Tony estaba preparado para contar qué hizo la noche que Katie fue asesinada. Tony Buzbee confesó haber estado chateando el día de Navidad con un amigo llamado Dan Tress a través del chat de Facebook. Al parecer, Dan Tress no era solo un amigo de Tony Buzbee, sino también uno de los amigos virtuales de Katie, con el que hablaba a menudo. You the Katie that's going out with Tony? Yeah. I'm Dan. Is he not mentioned it? El día de Navidad, Dan estuvo hablando con Tony a través de Facebook. Do you mind meeting up? I really want to ask a favour of you. Yeah, sure, no problem. Contó que Dan Tress pasó a recogerle a las 7 de la noche del Día de las Cajas. Prefirió no decirle a su madre que iba al pub con Dan Tress porque era un chico con mala reputación y no quería preocuparla. Dan Tress no tardó en dejar ver el porqué de su mala reputación. Según Tony, al principio no quería hacerlo. Pero como Dan Tress se había portado bien con él en el pasado, decidió arriesgarse y así, de alguna manera, devolvérselo. Dan Tress contó que durante el trayecto en coche desde casa de Tony al lugar donde fueron a comprar la droga, iban hablando de qué iban a hacer en Navidad. Y de repente se pusieron a hablar de Katie, y Dan le preguntó si la había visto o hablado con ella. Dan propuso a Tony Buzbee que llamara a su novia. Tony Buzbee dijo que salió del coche para llamar a Katie, con la que estuvo hablando un buen rato. Y fue ahí cuando le dijo que estaba cuidando a sus sobrinos. Tony confesó que notó a Dan Tress especialmente interesado en el hecho de que estuviera sola con los niños en casa de su hermana. Tony contó que Dan le dijo que tenían tiempo y le propuso ir a tomar algo. Tony no llevaba la documentación encima y por eso volvió a su casa a recogerla. Pero Tony nunca fue a tomar esa cerveza. Al final se les echó el tiempo encima y en vez de ir al pub fueron directamente a donde iban a conseguir la droga. Llegaron a lo que describió como un parque enorme y Dan le señaló el banco al que debía ir. Dan le dijo que esperara y que un tipo le traería la droga. Él regresaría en una hora. Dan Tress no le dijo a dónde iba y Tony se quedó esperando en el banco. So I sat at the bench about 20 minutes past. I was sat with the drugs in my lap for about another 20 minutes, wondering where Dan was, and then he turned up. Not too bad. That stuff, yeah? Yeah, it just came wrong, it's good. Cuando Dan volvió al parque, se subieron los dos al coche. Cuando Tony se subió al coche después de pasar 40 minutos a la intemperie, Dan se mostró muy agradecido. Tony se frotó las manos para entrar en calor y Dan Tress le ofreció unos guantes. Cheers, man. Pasaron unos segundos y comenzó a notar que estaban húmedos por dentro y cuando se los quitó, vio que era sangre. Tony dijo a la policía que los guantes de Dan estaban empapados de sangre. Se quedó paralizado al verse las manos llenas de sangre y tiró los guantes al coche.
Tress ni siquiera le contestó, solo miraba la carretera y condujo en silencio hasta casa de Tony. Dan Tress dejó a Tony Busby en la puerta de su casa y este entró con las manos ensangrentadas. Just shut up and leave me alone. Entró en casa y subió directo al baño de arriba para lavarse las manos. En aquel momento, Tony Busby se dio cuenta de que había sido cómplice involuntario del asesinato de su novia. Tony Busby dijo que desde que lo arrestaron había estado intentando recordar todo lo que ocurrió la noche del día de las cajas. Y pensó que quizá fuera Dan Tress el responsable de lo que le había ocurrido a Katie. ¿Fue Dan Tress quien acabó con la vida de Katie? La policía estaba segura de que Katie conocía a su asesino. Y al parecer, además de 6 meses de conversaciones por Facebook, Katie y Dan se conocían en persona. Tony Busby creía que Dan Tress había visto a Katie solo una vez. La paró por la calle en Borwood porque la reconoció por una foto de perfil que había visto en Facebook y se presentó. La policía tenía que localizar a Dan Tress. La mañana del 29 de diciembre le di la orden a mi equipo de investigación de buscar a Dan Tress. Encontrarlo era una prioridad. La única información que teníamos de Dan Tress era la que aparecía en su perfil de Facebook. Un chaval de 19 años, nacido en Londres. Así que buscamos en bases de datos con individuos de la zona. Por ejemplo, en un listado de votantes. Cualquier hilo del que tirar era válido en cuanto apareciera el nombre de Dan Tress. Tony Busby dio toda la información que pudo sobre su amigo para ayudar a localizarlo. Nos dijo que su coche era un Volkswagen Golf verde, pero no fue capaz de recordar el número de la matrícula. También explicó que conoció a Dan Tress por su afición al karate y que habían estado juntos en una escuela, lo que nos dio algunas pistas. El objetivo ahora era localizar a Dan Tress. A pesar de no ser mucha información, podíamos empezar a hacer algo con los nombres que nos había dado, el modelo de coche y el dato de la escuela de karate. Buscamos en todas las bases de datos existentes relacionadas con la población del Reino Unido y no encontramos a nadie vivo con el nombre de Dan Tress en el país. La policía empezó a sospechar que tenían al asesino de Katie justo delante. Teníamos razones de sobra para pensar que Dan Tress no existía, que había sido un personaje completamente inventado por Tony Busby. La existencia de Dan Tress perdía peso y la historia contada por Tony Busby pasaba a ser una mentira que escondía una verdad terrorífica. Cada vez era más evidente que Tony era el asesino. Esta nueva interpretación dejaba ver algo de claridad entre la maraña de mentiras. Los 4 perfiles de Facebook, Dan Tress, Shane Pluon, Sean Darwin y Crystal Stanward, habían sido creados desde el portátil de Tony Busby y manejados desde la dirección IP localizada en la instalación de su domicilio. La truculenta realidad era que aquellos 4 amigos eran ficticios. Personajes creados en la habitación de Tony Busby con el único propósito de manipular a Katie Briscoe. Mi opinión es que Tony creó aquellos 4 perfiles en Facebook con la intención de atraer a Katie a su mundo de fantasía en el que él era un chico normal y de esta manera dar confianza a Katie para poder llevar a cabo aquel horrible crimen. Esta revelación alteró lo que supuestamente había ocurrido en torno al asesinato. En especial, la noche del 23 de diciembre. Sean Darwin y Katie habían quedado en verse a las afueras. Pero Sean Darwin no existía. I don't have a problem with this all. So it's probably easier, Tony, if you show Katie where the place is, and I'll just meet you there. La cita del 23 de diciembre estuvo completamente orquestada por Tony Busby. Y el hecho de llevarla a aquel lugar a las afueras, en mitad de la nada y en completa oscuridad, me hace pensar que la intención de aquel chico era matarla aquella misma noche. Al parecer, lo que frenó a Tony Busby aquella noche fue el saber que la hermana de Katie sospechaba que era él la persona con la que había quedado.
Siendo el cobarde que es, supo que aquella noche no era la noche indicada. El deseo de Tony de llevar a cabo aquel asesinato suponía las últimas navidades de Katie en familia. She knew I was going to meet you and she would not let it drop. I'm sorry. No, it's fine, doesn't matter. Well, better get going though, 'cause... Pero claramente Tony Busby estaba decidido a matar a su novia. También conseguimos recuperar del portátil de Tony Busby listados de búsquedas que había realizado en los días y semanas previos al asesinato de Katie, tales como cómo deshacerse de un cadáver, cómo quemar un cadáver o cómo cavar una tumba. El brutal asesinato de Katie fue premeditado y la terrorífica ejecución fue totalmente planeada por la mente retorcida y depravada de Tony Busby. El día de las cajas de 2011, Katie Briscoe, de 19 años, fue brutalmente asesinada mientras cuidaba a sus sobrinos. Su novio, Tony Busby, fue detenido, pero declaró que fue un amigo de Facebook de Katie, Dan Tres, el que la mató. I came to a very shocking conclusion that, I will be honest with you, I do not want to be true, but I do have my suspicions that Dan might be linked to this whole thing. La policía descubrió que Dan Tres y las otras 3 personas que Busby había presentado a Katie por Facebook eran un producto de su retorcida imaginación. Tony Busby había matado a Katie. Revisamos las grabaciones de las cámaras de videovigilancia desde la mañana del 27 de diciembre hasta el momento del asesinato, en las que se podía ver a Tony Busby con una bolsa de basura. Y en mi opinión, aquella bolsa de basura contenía la ropa que llevaba puesta cuando mató a Katie y el arma. Y a pesar del gran esfuerzo por recuperar aquella bolsa, nunca logramos encontrarla. Aunque negara haberla matado, la red de mentiras de Busby se iba debilitando. El equipo forense encontró sangre en la puerta principal de la casa de Tony Busby. Quien hubiese manchado esa puerta lo había hecho con las manos. Aquella sangre se analizó en el laboratorio y los resultados confirmaron que los restos hallados en la puerta de Tony Busby eran de Katie Briscoe. En aquel momento encontramos la pista definitiva para descubrir al verdadero culpable. 4 días después del asesinato de Katie, el 30 de diciembre de 2011, Tony Busby fue declarado culpable y condenado a prisión preventiva. El 5 de julio de 2012 comenzó el juicio en el tribunal de St. Albans. Tony Busby se declaró inocente. Podíamos demostrar de manera categórica que toda su defensa era una auténtica mentira, pero él siguió inventando datos a los que aferrarse. Fue en el juicio donde soltó el comentario: ¿quién querría hacerle daño a Katie? Eso es, ¿quién querría hacerle daño? Pues tú. El fiscal demostró que se trataba de un asesinato calculado y premeditado. Tras el intento fallido la noche del 23 de diciembre de 2011, Tony Busby no perdió el tiempo y decidió llevar a cabo su plan B. Hey Katie, I've been thinking I really need to speak to you or meet up with you, say Boxing Day. Can I call you? De hecho, quedaron para hablar a eso de las 8 de la tarde del 26 de diciembre. Después de hablar con Katie aquel día de las cajas de 2011, Tony volvió a casa a eso de las 8:30, como había contado su madre, pero no fue para coger la documentación. Sospechamos que lo recogió de su casa a las 8:30. Fue el cuchillo con el que luego atacaría a Katie en casa de su hermana. Salió de casa y volvió a llamar a Katie por teléfono a las 9. Fue una llamada muy corta. Quería comprobar que Katie seguía sola y que tenía el camino libre, esta vez sin su hermana. Una vez dentro de la casa, la atacó sin darle opción a defenderse. Después volvió a casa sobre las 10 de la noche. Y como bien describió su madre, estaba de mal humor.
Nada más llegar a casa, buscó en Internet cómo borrar los perfiles de Facebook, pero no fue capaz de hacerlo. Así que simplemente borró las últimas conversaciones con Katie. A la mañana siguiente se deshizo de la ropa y del arma del crimen. Lo que Tony le hizo a Katie fue algo terrorífico. Durante más de 6 meses, había estado manipulando a una chica de 19 años para mantener una relación en secreto y así cometer el monstruoso crimen al que pretendía no estar vinculado. Pero aún quedaba algo por resolver. ¿Qué motivó a Tony Buzbee? Desde el primer momento pensé que se trataba de un motivo sexual, a pesar de que Katie no sufrió abusos ni antes ni después de la muerte. Pero está demostrado que hay personas que sienten una satisfacción sexual tras apuñalar o acuchillar a alguien. Y según la sentencia del juez, eso fue lo que ocurrió y la única motivación por la que se llegó a producir este crimen: absoluta satisfacción sexual. La actividad de Tony Buzbee en la red antes y después del asesinato del 26 de diciembre reforzaba esta teoría. Tony había estado buscando información sobre material pornográfico relacionado con agresiones. Aquella perturbante curiosidad se mezclaba con el hecho de haber creado 4 perfiles falsos con los que engañar a la que, además de su novia con la que mantenía largas conversaciones en Facebook, también era su víctima. La página web se llamaba Todo sobre violaciones. Chicas negras sumisas, violaciones. Era un auténtico espanto. De hecho, nada más llegar a casa después de matar a Katie, Tony estuvo viendo material pornográfico durante 1 hora y media o 2 horas. La hora a la que Katie fue asesinada, combinada con las horas en las que Tony estuvo viendo pornografía, demostraron que el asesino no solo tenía en mente matar a alguien. Recuerdo llamar varias veces y dejar más de un mensaje, así que seguramente escucharía alguno mientras estuvo en la casa. Está claro que el motivo fue definitivamente sexual. Y hoy solo me queda dar gracias a Dios, porque lo que le hizo a mi hermana jamás podrá volver a hacérselo a nadie. El 24 de julio de 2012, Tony Buzbee fue declarado culpable por el asesinato de Katie Briscoe. Fue condenado a cadena perpetua, de la que cumplirá un mínimo de 25 años. No se arrepentía de nada. Aún habiendo acabado con la vida de una persona increíble. ¿Y para qué? Lo único que siento por él es desprecio. Desde la cárcel en 2013, Tony Buzbee decidió confesar el crimen y pedir disculpas a la familia de Katie. Pero cuando la policía le interrogó, volvió a recurrir a una explicación con giros de lo más retorcidos. No proporcionó nada nuevo sobre cómo o por qué cometió aquel terrible crimen e intentó convencer de que no estaba en sus cabales. Es bastante mezquino decir que tu intención es pedir perdón a esa familia, pero en ningún momento darles las respuestas que necesitan. ¿Acaso puede devolvérnosla? ¿La podríamos tener otra vez con nosotros? Entonces, ¿por qué voy a perdonarle? Creo que Tony Buzbee es un individuo muy peligroso y que el mundo es un lugar más seguro si él está entre rejas. Mientras Buzbee pasa prácticamente su vida en una celda, la familia de Katie tiene que aprender a vivir sin ella cada día. Nunca podré llegar a entenderlo, pero a la vez tengo que saber. Y necesito ser fuerte. A veces pienso en que me encantaría haber estado dormida durante 2 años y que ahora alguien me despertara diciendo que todo había sido una pesadilla. Es la ilusión de mi vida porque aún no soy capaz de aceptar que me la hayan arrebatado de esa manera.